En el 4º año de nuestro matrimonio, la chica que León extrañó en su juventud regresó. Esa noche no regresó a casa. Permanecí despierto desde el anochecer hasta el amanecer y finalmente me sentí mental y físicamente agotado. Empecé a tranquilizarme sin volverme loca de celos ni preguntarle por las marcas de besos en su cuello. Al principio, León parecía muy satisfecho. Pasaba los días y las noches con su primer amor, absorto en el romance, mientras yo cocinaba y hacía las tareas de la casa sin preguntar ni quejarme. Al poco rato, llegó a casa en plena noche con un aspecto extraño. Con voz ronca me preguntó: «Eliza, ¿no te importo para nada?». Le pregunté en voz baja: «¿No soy lo suficientemente bueno para ti?». La habitación estaba a oscuras, sin luces, solo la oscuridad nos rodeaba. Junté las manos tras la cabeza tumbada en la oscuridad, intentando mantener los ojos bien abiertos, como si eso me permitiera captar el momento de su regreso. La gran habitación se sentía vacía, salvo por los copos de nieve que caían suavemente por la ventana, deslizándose y golpeando ligeramente el cristal. Lentamente retiré mi mano rígida y busqué el espacio a mi lado. Mis dedos rozaron un vacío de soledad. No había regresado. Unas horas antes, la noticia del regreso de Grace se propagó como un huracán en el chat de nuestra clase. Siendo la belleza más inigualable de nuestra preparatoria y proveniente de una familia prestigiosa, Grace era impecable en todos los sentidos. Pero se decía que había renunciado repentinamente a su querido trabajo en el extranjero y había decidido regresar a China. Al ver la noticia, miré instintivamente a León. Estaba sentado en el sofá, la tenue luz proyectaba una sombra borrosa sobre su perfil erguido. La luz de su teléfono iluminó tenuemente su rostro inexpresivo. Parecía indiferente, arrojándolo a un lado con descuido. Sacó un libro del estante pero no pasó ni una sola página. Después de un buen rato, dejó el libro y revisó su teléfono repetidamente, aparentemente absorto en el mensaje del grupo: «Grace ha vuelto». Sacó un cigarrillo y lo encendió, la llama titiló levemente. Después de un rato apagó el cigarrillo bruscamente, tomó apresuradamente una chaqueta negra de la habitación y se fue sin decir palabra. Me sentía como un simple adorno en la habitación, sin necesidad de mirarme, esperando a que volviera y diera vueltas cuando por fin llegara a casa. Volví a coger el móvil casi distraídamente con la intención de enviarle un mensaje. Abrí la conversación, solo para darme cuenta de que ya le había enviado muchos mensajes. «León, ¿a dónde fuiste? ¿Estás en el trabajo? ¿Cuándo volverás a casa? Te espero». Al principio eran tranquilos, pero a medida que pasaban, mis mensajes se volvían más impacientes, llenos de sospechas descontroladas y celos intensos. «¿Me estás ignorando? ¿Fuiste a verla? Fuiste a ver a Grace, ¿verdad? Vuelve a casa. No tienes permiso para verla. Aún no puedes olvidarla, ¿verdad? No me mientas, después de todos estos años, aún no puedes dejarla ir, ¿verdad?». Cada palabra parecía un rugido desesperado y furioso, como un león furioso que quisiera arrastrarlo de vuelta a casa inmediatamente. Dejé de escribir. No respondió. Era la primera vez en casi 4 años de matrimonio que no respondía mis mensajes en tanto tiempo. Me lo había prometido. Una vez me dijo: «No importa qué mensaje envíes, te responderé en cuanto lo vea». Pero hoy ya no fue así. Sentía una opresión en el pecho, no podía dormir, tenía las manos frías y entumecidas. No sé cuánto tiempo pasó hasta que apareció una nueva foto de perfil en mis redes sociales. Hice clic y era la publicación de Grace. Era la primera vez que publicaba algo en sus redes sociales. Publicó algunas fotos de una reunión, con el texto: «Gracias a todos los que vinieron a darme la bienvenida después de todos estos años. Soy terrible bebiendo y quedé en ridículo». Una mano invisible y enorme me apretaba el corazón con fuerza, dificultándome la respiración. Casi no quería abrirla, dudé un buen rato antes de finalmente hacer clic en las fotos. Al llegar a la quinta, se me paralizó el dedo. Parecía que la foto la había tomado un amigo. En la foto su rostro estaba enrojecido por el alcohol, apoyado inestablemente en el hombro de alguien. Su larga y ondulante cabellera caía hermosamente frente a ella. La persona en la que se apoyaba no aparecía en el encuadre, pero se veían sus largos dedos, apartándole el flequillo con ternura y cuidado, como para protegerla.
El tiempo pareció congelarse en ese instante. Mi mirada se quedó fija en él un buen rato antes de posarse finalmente en el anillo de diamantes que llevaba en el dedo. El anillo que una vez me había puesto en la mano, hecho a medida con nuestros números de identificación, un par de anillos caros, solo 2 en el mundo, ahora estaba cubierto por una bruma de lágrimas. ¿Por qué se había llenado de polvo? Me toqué la cara y me di cuenta de que había estado llorando sin darme cuenta. Él nunca la había soltado. Supe que se conocían mucho antes de que yo apareciera. En aquel entonces, Leon no era la figura influyente que es ahora en la vida social de Pekín, solo era un estudiante mediocre. Grace era la única hija del benefactor que lo había apoyado. Se dice que rompieron de jóvenes por su terquedad. No fue hasta el día que supo que ella se iba al extranjero que perdió el control y pidió prestado el coche de un amigo para perseguirla, pero en el camino, chocó conmigo sin querer. Al salir del coche el viento frío lo envolvió, su fina camisa apenas le abrigaba. Mientras me llevaba al hospital, tenía los dedos helados y temblorosos. En ese momento solo pensé que estaba nervioso y asustado, pero no me di cuenta de que sus ojos no dejaban de mirar a su alrededor, como si buscara a alguien. Era como si temiera extrañar a alguien. Después de todos estos años, Grace seguía pareciendo la jovencita que una vez fue, y Leon hacía tiempo que se había convertido en el príncipe de la élite de Beijing. Este reencuentro parecía tan romántico y perfecto. Solo que me sentía completamente insignificante. El anillo de diamantes ya no se veía con claridad, y las palabras en la pantalla de mi teléfono se volvían borrosas. El dolor en mi corazón parecía extenderse a las yemas de mis dedos, haciéndolas palpitar dolorosamente. Me giré aturdido y de repente me di cuenta de que ya amanecía. Un rayo de luz matutina cayó perezosamente sobre mí, despertando mi mente poco a poco. Mi teléfono se había caído al suelo. Un rayo de luz matutina caía perezosamente sobre mí, despertando mi mente poco a poco. Mi teléfono se había caído al suelo. De repente me di cuenta de algo. Yo solo era un personaje secundario en este mundo. Leon era el héroe que había ascendido de la miseria a la riqueza, y Grace era la heroína adinerada que una vez extrañó y luego recuperó. ¿Y yo? No era más que un personaje que pasó toda su vida compitiendo con la heroína por celos, y que finalmente la lastimó. En un ataque de ira, Leon usó su poder para encarcelarme, y tuve una muerte trágica, siendo un simple personaje secundario. Me quedé allí aturdido un buen rato intentando asimilar esta repentina revelación. Salí de casa. Afuera, la nieve seguía cayendo ligeramente, pero no sentía frío, mi mente estaba desorganizada. Desde cómo Leon y yo nos conocimos y nos enamoramos, hasta cómo todo se había derrumbado, como pedazos de vidrio esparcidos por todas partes. En cuanto a mis padres, habían estado profundamente enamorados toda su vida, haciéndose mutuamente felices. Alguna vez anhelé un matrimonio hermoso, 2 almas que se amaban. Pero yo, ¿de verdad había sido feliz desde que nos casamos? Las muchas discusiones que habíamos tenido a lo largo de los años se repetían ante mis ojos como farolas que pasan. Me vi a mí misma con los ojos rojos de ira, llena de celos hasta la locura, y los días que pasé viviendo con miedo constante, preocupada por la aparición de Grace. Miedo, ansiedad, agotamiento. Miré la nieve que había empezado a bajar, y mi corazón se entumeció poco a poco, pero extrañamente tranquilo. Abrí la puerta y Leon había regresado. Se estaba quitando el abrigo negro colgándolo con naturalidad en el gancho. Al oír que se abría la puerta, se giró y me miró con sus ojos oscuros. Las marcas de sus besos en el cuello me clavaron los ojos y mi corazón, como siempre, se encogió, pero al instante siguiente sentí una calma aún más profunda. Era extraño saber que después de agotar mi vida intentando conseguir ese amor inalcanzable, al final no tendría nada, sin embargo, de alguna manera, me sentía mucho más tranquila. Lo único que persistía en mi corazón era cansancio y fatiga. Aparté la mirada, fingiendo no ver. Leon, sin embargo, habló en voz baja, ¿a dónde fuiste? Caminé hacia la cocina. Compré el desayuno. ¿Desayuno? Leon hizo una pausa. No fuiste a ver a Grace. Así que esa era su preocupación. Cerré la puerta de la cocina, empecé a preparar la comida y escuché débilmente a Leon hablando desde el otro lado. Grace había vuelto al campo. Todos se reunieron para ponerse al día,
después de todo, ella me ayudó una vez. No respondí, cogí un tazón. León frunció el ceño, se quitó un botón de la camisa y se impacientó un poco. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir haciendo un escándalo? ¿Vamos a volver a la Guerra Fría? ¿No hemos peleado ya bastante durante años? De hecho, durante años he vivido en un estado de ansiedad constante. En cuanto percibía su preocupación por Grace, reaccionaba como una descarga eléctrica, armando un escándalo, llorando y sin parar. Eliza, háblame. Su voz se volvió más fría. Conoce tu lugar. Puedes seguir portándote así, pero si planeas causarle problemas a Grace. Abrí la puerta de la cocina. La puerta es insonorizada, no te oigo. Saqué el desayuno y lo puse en la mesa. Miré la cara de León, que de repente dejó de hablar, y arqueé ligeramente los labios. ¿Qué querría yo con ella? Tengo mis cosas que hacer. No tendría tiempo para ir a buscarla. Le di un toque a un huevo frito y le pregunté con indiferencia, ¿te divertiste en la reunión de anoche? León dejó de desabrocharse el botón, ladeó ligeramente la cabeza y me miró con una mirada profunda, más intensa de lo habitual, como si le sorprendiera mi calma. Seguí comiendo apartando la mirada, sin volver a mirarlo. Su presencia aún persistía en la habitación, fría e indiferente. Después de un buen rato, se dio la vuelta y se fue sin decir una palabra más, como si hubiera perdido las fuerzas para discutir conmigo. Bajé la cabeza hurgando distraídamente en el huevo frito. Perdí la noción del tiempo y no nos volvimos a ver en toda la mañana. Me quedé en la sala del piano, tocando las teclas con los dedos, trabajando en una nueva canción. Las teclas, que hacía tanto tiempo que no tocaba, estaban casi cubiertas de polvo. Antes de conocer a León, era un cantautor en ascenso, aunque poco destacable. A medida que mi carrera despegaba, él entró en mi mundo. Mi mundo se vio gradualmente rodeado por él, y en la constante duda y ansiedad, mi creatividad se vio sofocada durante años. En aquel entonces pensé que el amor podía superar todos los obstáculos. ¿Quién hubiera pensado que ese era solo el principio de mi sufrimiento? En aquel momento, ¿cómo iba a saber que, sentada aquí, tocando el piano con calma, me daría cuenta de que mi relación con él ya había llegado a su fin? Sin darme cuenta, una canción familiar y distante comenzó a fluir de mis dedos. Me detuve un momento antes de reconocerla, era la canción Shimmering Waters, la que le había escrito a León, pero parecía que nunca me había escuchado tocarla ni cantarla completa. La primera vez que vino a mi concierto se fue a la mitad. Después descubrí que fue porque había visto en redes sociales que Grace había tenido un accidente de coche y perdió la paciencia para quedarse. La segunda vez, en nuestro tercer aniversario, dijo que estaba cansado, y la pieza que le había preparado se interrumpió de repente. La última vez, en su cumpleaños hace un año, recibió de repente un regalo anónimo, y se quedó absorto en sus pensamientos durante un buen rato. Solo después se dio cuenta de que el regalo había sido mío. De repente se oyó un leve ruido en la puerta. La canción a medio terminar se detuvo de nuevo. Instintivamente me giré. León estaba de pie en la puerta, medio apoyado en el umbral, con los ojos entrecerrados, sumido en sus pensamientos. Al oír que la música paraba, me miró. Sus dedos, aún con un cigarrillo en la mano, expulsaron una nube de humo, que acentuaba la frialdad de su mirada penetrante. Parecía estar esperando a que hablara, pero no dije nada. Así que se dio la vuelta y salió. Después de pasar un rato en la sala del piano, decidí salir a tomar el aire. Sin darme cuenta, me encontré en el parque de atracciones. Miré la noria que giraba lentamente, absorto en mis pensamientos. En una de las cabinas, vi la silueta de una pareja que parecía bastante hermosa. Parece que León y yo nunca habíamos tenido un romance tan sencillo. No pude evitar sacar el teléfono y tomar una foto de la silueta de la pareja contra la noria a lo lejos. Buscando un ángulo mejor, me moví un poco hacia la izquierda. Pero choqué con alguien sin querer. Lo siento. Me disculpé rápidamente, pero antes de poder ver con claridad a la persona, noté que las frías gafas marrones del chico se habían movido y se le habían deslizado por la nariz. Me apresuré a extender la mano para cogerlos, y sin darme cuenta le subí las gafas por la nariz para que no se le cayeran. El movimiento fue un poco torpe y cuando nuestras miradas se cruzaron, no pudimos evitar reír. El chico tenía el pelo rubio claro y gafas,
pero no parecía nada erudito. En cambio parecía un personaje de anime, destilando una energía salvaje. Sonreí y volví mi atención a la noria. Al levantar el teléfono de nuevo, aparecieron dos figuras sorprendentes en la pantalla. León llegó primero. Grace bajaba de detrás de la noria. Cuando León levantó la vista con indiferencia, su mirada se cruzó con la mía. Mi sonrisa se congeló al instante. Su mirada se volvió más fría en un instante. Grace sonrió y dijo, «León, ¿vamos?» León no se movió. Estaba de pie bajo un árbol, mirándome fijamente entre la multitud, sin parecer sorprendido ni desprevenido, solo irritado y gélido. Era como si esperara que me acercara y le gritara como un tigre furioso. Me volví hacia el chico rubio y le dije, «Ven, ven, sigamos tomando fotos». El chico rubio ladeó ligeramente la cabeza y sonrió. «De acuerdo». La mirada de León se detuvo en el chico rubio por un instante. Tras una breve pausa, se alejó. Nos sentíamos como dos desconocidos que se hubieran mirado brevemente. Levanté el teléfono un rato, pero no le tomé ni una foto al chico rubio. No pude evitar preguntarme cuando empezó a cambiar León. Esa mirada condescendiente con la que me miraba, como si quisiera reducirme a cenizas. Probablemente empezó cuando empezó a ascender socialmente. Poco a poco me había convertido en un accesorio prescindible para él. «Oye, ¿no dijiste que me ibas a sacar una foto?» «¿Lo conseguiste?», preguntó el rubio con una risita, cada vez más fuerte. Busqué torpemente el teléfono y presioné la pantalla. Parece que no está tan mal». El chico rubio levantó una ceja con una media sonrisa. «¿Te gusta?» Sabía exactamente a quién se refería. Dejé el teléfono en silencio, pensé un momento y luego dije, sí, en el pasado. Pronto sacaría el tema del divorcio. No me importó mucho los siguientes días, el esfuerzo inútil de intentar aguantar. Guardé el teléfono y caminé un rato, hasta que finalmente me encontré frente a la casa embrujada. Antes me encantaban este tipo de cosas. Pero a León nunca le gustaron, le parecían aburridas. Ahora, yo mismo había comprado una entrada y había entrado en la casa embrujada. Dentro el personal saltaba de vez en cuando para asustar a los visitantes. Los pasillos estaban tan oscuros que me costaba ver bien a mi alrededor. Quizás no prestaba atención, o quizás solo fui valiente, pero caminé por todo el lugar escuchando los gritos de los demás, mientras avanzaba como un robot, sin apenas reaccionar. ¡Ah! Un grito vino del otro lado, seguido de pasos apresurados que corrían hacia mí. Tenía miedo de que me chocaran, así que me hice a un lado rápidamente para evitar la avalancha. De repente una mano agarró la mía, tirándome hacia adelante. Me quedé atónito por un momento, pero instintivamente lo seguí. No pude seguir el ritmo y mis pies se enredaron. La persona a mi lado me ayudó rápidamente a estabilizarme, y mi cabeza golpeó su pecho. Podía sentir su respiración, ligeramente errática, rozándome la cara. «¿León? ¿Dónde estás?» La persona que me sostenía la mano se quedó paralizada. En la tenue luz, lo vi bajar la cabeza. Era un rostro familiar. Me miró sin decir nada, con la mirada fría como el hielo. Retiré la mano. «No te entiendo». Me di la vuelta y de repente vi al chico rubio no muy lejos. Había venido con unos amigos y al verme, se mostró sorprendido y feliz. Lo señalé casi por impulso y dije, vine con él. No quería ver la expresión de León. Al llegar al chico rubio finalmente sentí una ligera incomodidad. El niño tenía una expresión que claramente intentaba contener la risa mientras asentía. «Está bien, señorita, vámonos», dijo sacándome de la casa embrujada. Me sentí un poco avergonzado y murmuré una disculpa. «No hay problema», respondió el chico rubio, «es solo una coincidencia». «¿Quieres agregarme como amigo?» Me miró pensativo y dijo, «Me suenas un poco». Me aclaré la garganta. ¿Será que tengo una cara muy común? Sí. Esa noche León no volvió a casa. Al principio me sentí solo en la casa vacía, pero poco a poco me fui acostumbrando. Mi mejor amiga me envió una foto, enfadada, escribiendo, adivina con quién me encontré hoy. Grace y León juntos, cenando en un restaurante. Eliza, ¿sabes de esto? No lo soporto.
Debo decirte que esto es demasiado. Llevan tantos años juntos, y aunque nunca fue público, ¿pueden fingir que su matrimonio no existe? Ella era una de las pocas que sabía que León y yo estábamos casados. Hice clic en la imagen que me envió. En la foto, Grace y León estaban sentados en una mesa redonda. Había un florero azul claro sobre la mesa, que reflejaba la suave luz del sol. Amplié la imagen y pude distinguir el filete en sus platos. Me detuve un momento y luego aparté la mirada lentamente. Claramente no le gustaba el bistec. Pero quizá a Grace sí, y él estaba dispuesto a cambiar por ella. Igual que cuando lo amaba, ingenuamente pensé que podía cambiarlo todo por él. Eliza, ¿qué te pasa? ¿No te molesta en absoluto? Bajé la cabeza y respondí, ya no me importa. Este matrimonio, que ya no tenía arreglo, probablemente estaba condenado al fracaso desde el momento en que entramos al salón de bodas. Me puse los auriculares y seguí escuchando música. El tiempo transcurría con un tic-tac constante. Mientras me sumergía en mi propio mundo, de repente sentí que me quitaban los auriculares. Me giré sorprendido. León estaba allí de pie, mirándome. Tras una larga pausa, finalmente dijo, bórralo. ¿Bórralo qué? Me quedé paralizada. Entrecerró los ojos y la oscuridad de su mirada se profundizó. Fue entonces cuando comprendí lo que quería decir. Tomé mi teléfono y se lo enseñé, algo divertido. ¿Crees que les tomé fotos a Grace y a ti en secreto? ¿Crees que voy a usarlas para confrontarte? ¿Para gritarte? ¿O para esperar el momento oportuno para chantajearte? Hojeé algunas páginas sin darle importancia. No tomé ni una sola foto, León. Sus ojos seguían fijos en la pantalla de mi teléfono. Me detuve un momento y miré la pantalla, dándome cuenta de que había pasado a la foto del chico rubio. Dejé el teléfono con indiferencia pensando en explicarle, pero luego decidí que no era necesario. Ya no importaba cómo lo pensara. Habíamos llegado a este punto, simplemente seguíamos el guión. Unos días después él sacaría el tema del divorcio. No había necesidad de explicar quién estaba con quién. ¿Qué más quedaba por explicar? León se quedó quieto un buen rato, luego se enderezó y se dio la vuelta para irse. Tomé mis auriculares para ponérmelos de nuevo. De repente preguntó, ¿quién es? Su voz era tan baja que pensé que lo había oído mal. Cuando volví a levantar la vista, ya había salido. Me detuve un momento con los auriculares en la mano, cuando de repente mi teléfono vibró con un mensaje. El remitente era Oliver. Era el chico rubio. Me había enviado una canción con el mensaje, una canción muy bonita, ¿la escuchas? Revisé el enlace y la canción se titulaba Reflejo de agua. Los siguientes días León siguió trasnochando. No le hice ni una sola pregunta, ni le envié los mensajes de siempre para preguntarle cuándo volvería. De hecho, no tenía ni idea de cuándo volvería a casa, ni si lo haría. Pasé la mayor parte del día encerrado en la sala del piano, trabajando en nuevas canciones. Poco a poco me había ido acostumbrando a este tipo de vida e incluso empezaba a gustarme. Pensé que tal vez él sentía lo mismo. Debía de disfrutar de la libertad, de que ya no le molestara. Podía sostener la mano de la chica que había extrañado de joven, la alegría de algo perdido y luego encontrado. Una noche desperté de repente en medio de la noche, con una melodía danzando en mi mente. Rápidamente me puse las pantuflas y corrí a la sala del piano, intentando capturar la melodía que me había llegado tan repentinamente. Mientras me sumergía en mi mundo, oí un leve sonido. Me giré. En la tenue luz de la mañana, León estaba de pie en la puerta. No estaba segura de cuánto tiempo llevaba allí. Era la primera vez en muchos días que llegaba a casa tan temprano. Me sobresalté, casi di un salto de la sorpresa. Mi pie se enganchó en algo, tropecé y caí al suelo. Inmediatamente corrió hacia mí, intentando ayudarme a levantarme. Evité su mano y me levanté sola. La mano que una vez me había guiado por incontables caminos se congeló en el aire. Me acomodé el pelo desordenado detrás de la oreja, sin querer mirarlo. Después de 6 años de matrimonio, por primera vez, sentí que no lo conocía de verdad. Nos quedamos allí incómodos y sentí la distancia entre nosotros.
No sabía qué decir, así que opté por el silencio. León también guardó silencio. Lo rodeé y salí de la habitación. Unos días después, una noche me quedé dormida aturdida. Por alguna razón, en cuanto cerré los ojos, empecé a soñar con el pasado de León. Soñé con un día nevado, donde él me tomaba de la mano mientras caminábamos por la espesa nieve, dejando nuestras huellas tras nosotros. En nuestros días de enamoramiento, le preparé un pastel de cumpleaños y lo vi soplar las velas. La luz parpadeante proyectaba sombras en sus largas pestañas, convirtiéndolas en alas de mariposa que revoloteaban suavemente en mi corazón. En nuestra boda una luz deslumbrante lo iluminó, mientras yo llevaba un vestido de novia blanco sintiéndome como en un sueño. Él sostenía un ramo de rosas, su belleza superaba las flores silvestres que nos rodeaban. Mis dedos deslizaron el anillo de bodas en su mano. De repente el mundo a nuestro alrededor se volvió blanco y negro. La sonrisa de León desapareció, y una brisa fría apagó las velas del pasillo. Las rosas que sostenía en la mano, una a una, cayeron al suelo. Me desperté de repente dando vueltas en la cama. Mi teléfono cayó al suelo con un golpe sordo, y la pantalla se iluminó. Tenía la frente cubierta de sudor frío. Cuando abrí los ojos y vi a alguien sentado junto a mi cama, se me cortó la respiración. Aún estaba oscuro, pero había regresado. Olía a alcohol fuerte. Al ver que estaba despierta, bajó la cabeza para mirarme. Sus ojos, quizá nublados por el alcohol, estaban un poco húmedos y su voz sonaba ronca. Eliza, ¿ya no te importo para nada? Me incorporé confundida por sus palabras. Tras un breve silencio, finalmente pregunté, ¿acaso no he sido lo suficientemente bueno contigo? Me agaché para coger mi teléfono. No te gusta que te pregunte dónde estás, así que no pregunté. No pregunté qué hacían tú y Grace. Cuando los vi a ambos, fingí no haberlos visto. Aunque pensé que probablemente no querían verme, me encerré en mi habitación. ¿Hay algo más con lo que no estén contentos? Soplé suavemente sobre la pantalla, que se desbloqueó al instante. Habían pasado días desde la última vez que abrí mi teléfono. La página aún mostraba el mensaje de Oliver. León lo vio y su mirada se ensombreció un poco. ¿Quién es? Su tono era mucho más rígido esta vez. ¿Será por él? De repente se puso más terco. ¿Por él, ya no te importo? Alargó la mano para coger mi teléfono, pero lo aparté y sin poder contenerme, se me escaparon las palabras, ¿no has vuelto para hablar del divorcio? Estoy lista, añadí. Su mano se congeló y me miró fijamente con los ojos abiertos y fijos, como si acabara de decir algo que lo dejó sin palabras. Tras un largo silencio, soltó mi teléfono, su aturdimiento por el alcohol se disipó un poco. No he dado mi consentimiento, Eliza, dijo con voz tranquila, como el silencio antes de la tormenta. Pregunté casi con incredulidad, ¿por qué? La pregunta pareció enfurecerlo. De repente se levantó con los ojos encendidos. ¿Has estado esperando el divorcio todo este tiempo? Sí, dije lentamente sin prisa por responder. Y tengo muchas razones. Grace ha vuelto, ¿verdad? Nunca la has dejado ir, y ya debería haberlo sabido. Estás dispuesto a cambiar por ella, pero nunca lo has hecho por mí. Está claro que te gusta más ella que yo. Estos 2 últimos años, te has vuelto cada vez más impaciente conmigo. Peleamos todo el tiempo, y es obvio que ya no somos el uno para el otro. Y finalmente bajé la voz. Siento que ya no me gustas. Se estremeció como si mis palabras le hubieran dado un golpe. Sin decir nada más, se dio la vuelta y salió de mi habitación. Sus pasos eran rápidos, como si al alejarse pudiera escapar de las últimas palabras que le dije. Pasó el resto de la noche en el balcón, fumando. Desde ese día, León nunca volvió a mencionar el divorcio. Durante muchos días, se quedó en casa. Una mañana al despertarme y entrar en la sala, vi que había preparado el desayuno. De repente me sentí completamente desinteresado y me di la vuelta para irme. Oí pasos detrás de mí. Me entregaron un collar con gemas moradas. No lo tomé, simplemente me pareció divertido y me giré para mirarlo. León no me miró, su rostro estaba ligeramente desviado, hablando en voz baja, «Es para ti». Lo aparté. No me gusta. No lo necesito.
¿No recuerdas qué día es hoy? Preguntó. No lo recuerdo. De repente apretó el collar con más fuerza. Regresé a mi habitación. Hoy era nuestro 6º aniversario de bodas, pero ¿qué importaba? Cuando yo lo recordaba, él no quería recordarlo. Cuando quería olvidarlo, él insistía en recordármelo. Me sentí inquieto y salí de casa. Después de caminar unos pasos, un coche negro se detuvo a mi lado. Seguí caminando, pero él seguía siguiéndome. No pude contenerlo más y me detuve. León bajó la ventanilla. Sube. Lo miré unos segundos y luego me subí al coche. ¿Qué más quería hacer? Empecé a perderle la noción. León me llevó a una isla. El cielo era una mezcla de ensueño de azul y rosa, con pájaros volando en círculos, y el aire estaba impregnado del aroma del mar azul gema. Salí del coche. En la isla había un sendero sinuoso, perfecto para recorrerla en bicicleta y disfrutar del paisaje. León aparcó su bici a mi lado. Me esperaba para subir. Estaba haciendo lo que yo solía hacer. Hace años, fue en esta misma isla donde me confesé. En aquel entonces, pedaleé nerviosamente a su lado y le confesé mis sentimientos en medio de la romántica brisa marina. Había estado tan tensa que acabé cayendo sobre la arena. Él me sacó de la arena, intentando disimular su sonrisa mientras me quitaba la arena del pelo. Pero ahora, allí de nuevo, solo sentía distancia y extrañeza. Lo sentí tan lejano como un recuerdo de una vida pasada. Fingí no reconocer el mar. León me observaba atentamente intentando interpretar mi expresión en busca de alguna señal de emoción, pero quizá estaba decepcionado. Su teléfono sonó vibrando sobre la mesa, y la pantalla se iluminó mostrando a Grace como quien llamaba. Dudó, sin responder. Retrocedí unos pasos y me giré burlándome. Te llama la persona que te gusta. Durante el mes siguiente más o menos, León apareció frente a mí con más frecuencia que en los últimos 6 meses. Siempre había sido un buen cocinero, aunque antes cocinaba poco. Sin embargo, últimamente cocinaba con más frecuencia. Cuando me trajo la comida, miré la pantalla del móvil y le dije, lo siento, acabo de pedir comida para llevar. Era como si viviéramos juntos. Por la noche, cuando se acostaba a mi lado, cogía mi manta y me iba al sofá de la sala. Cuando componía música, él se sentaba tranquilamente a mi lado, sin molestarme en ningún momento. A veces, al girarme para mirarlo bajo la luz cambiante, casi lo confundía con el León que conocí antes de casarnos. Un día soleado, mi escritorio estaba bañado por la luz del sol. Estaba escuchando la nueva canción que acababa de grabar, con los auriculares puestos, mientras León regaba las plantas a mi lado. Bajó un poco la cabeza, los mechones sueltos de su cabello negro le cubrían parcialmente los ojos. En la sombra de su rostro sus rasgos se veían profundamente atractivos. La camisa blanca que llevaba estaba bañada por la suave luz del sol veraniego, lo que le daba un aire suave y apacible como una brisa fresca bajo la luna. Su aspecto actual me recordaba a cuando estábamos profundamente enamorados, cuando aún era una buena persona. Sin pensarlo, me quité los auriculares. León. León dejó de regar las plantas y de repente se giró para mirarme. Era la primera vez en muchos días que le hablaba primero. Incluso pude ver un atisbo de esperanza en sus ojos. Dije, divorciémonos. Deja de alargar esto sin motivo. El sonido del agua goteando de la regadera rompió el silencio. Parecía no haberme oído y giró la cabeza. Me bajé los auriculares y le hablé con seriedad. ¿No crees que te comportas de forma extraña? ¿Te gusta Grace? Ya lo entiendo, y estoy lista para seguir adelante. ¿Pero por qué sigues actuando así? Deja de crear esta atmósfera que me hace pensar que todavía te gusto, ¿de acuerdo? Dijo, ¿y si no es una ilusión? Me quedé atónita por un momento. Me miró de nuevo y sus palabras me parecieron pesadas y difíciles. Me di cuenta de que puedo dejarla, pero no puedo aceptar no tenerte cerca. Sonreí un poco. Pero ya no puedo aceptar tenerte cerca. ¿Qué sentido tiene seguir juntos a la fuerza? Sabes que nunca podrás superar a Grace y fingir que no existe no la hace desaparecer. Y odio cómo me has tratado últimamente. Mirándome con desprecio, siendo condescendiente y arrogante,
como si solo fuera una hormiga destinada a quedarme para siempre a tus pies. No puedo perdonarte y sinceramente me repugna. Crees que he cambiado muy rápido, pero tú has cambiado aún más rápido. Has olvidado cómo eras antes de triunfar. En aquel entonces él era humilde y educado, y nunca me menospreciaba con un sentimiento de superioridad. Los movimientos de León se ralentizaron mientras regaba las plantas. Añadí, y además, ya no me gustas. Me he enamorado de otra persona. ¿En serio? La regadera cayó de repente y se giró bruscamente con los ojos llenos de asombro. Temiendo que no me creyera, saqué mi teléfono y llamé a Oliver. Contestó rápidamente con la voz radiante y una sonrisa. Cariño, ¿me extrañas?, respondí. Te extraño mucho. León apretó los puños, le temblaban los dedos. Después de un momento me soltó desesperado. Me quité el anillo de bodas y se lo tiré. Se acabó. No existe un amor leal e inquebrantable que se pueda hacer a medida. Por supuesto, después le di las gracias personalmente a Oliver. Para demostrarle mi agradecimiento, incluso le transferí una pequeña suma de dinero. Oliver se rió, se inclinó sobre la mesa y tomó el dinero. Gracias por la propina. Eres muy generoso. Me rasqué la cabeza con torpeza. No es nada. Gracias por aceptar ayudarme. Casualmente mi mejor amiga nos encontró en el camino. Me apartó con los ojos como platos. ¿Conoces a Oliver? ¿Por qué nunca te había oído mencionarlo? La miré con la mirada perdida. Me dio un golpe en la cabeza. ¿Cómo es posible que no lo conozcas? ¿Cuántas familias adineradas de Oliver hay en esta ciudad? Es el único hijo de la familia Alexander. De repente recordé cómo sonreía cuando le envié dinero. Sentí que me ardían las orejas de vergüenza. Sabía que León acabaría aceptando el divorcio. Este era su punto de quiebre. El día que finalizamos el divorcio, todavía era un día soleado. Pero León parecía vivir en un mundo de nieve. Después de completar el papeleo, antes de irnos me detuvo. Eliza. Hice una pausa. Su voz era ronca, más baja de lo habitual. ¿Cuándo dejaste de gustarte por completo? Para él, mi indiferencia había llegado demasiado de repente. Durante años había sido apasionada, siempre girando en torno a él. ¿Cómo podía dejar de gustarme de repente? Parecía aceptarlo incluso menos que yo. Se acercó. Fue cuando Grace regresó. Lo pensé un momento y luego respondí, fue cuando empezaste a intentar retenerme. Sabía que Grace fue su primer amor. Si hubiera decidido reavivar su antiguo amor con Grace y divorciarse de mí, probablemente me habría enfadado y resentido, pero quizá no habría podido dejarlo ir de inmediato. Al fin y al cabo, aún podía engañarme a mí misma pensando que era una persona profundamente cariñosa, solo que su afecto no era para mí. Pero en el momento en que intentó aferrarse a mí, supe que no valía la pena. Cuando lo amaba, él me amaba menos que a Grace. Pero cuando decidí dejar de amarlo, de repente pareció amarme más que a Grace. ¿Qué significaba eso? No pude evitar preguntarme, si alguna vez nos reconciliábamos y volvía a entregarme por completo a él, ¿se arrepentiría de no estar con Grace? Era como un barco meciéndose en el viento, atraído por donde las olas fueran más fuertes. Cuando un bando estaba a punto de perderse, él volvía al otro. No podía aceptar vivir en esa incertidumbre otra vez, incluso antes de haber comenzado de nuevo. Estaba exhausto y asqueado. Después del divorcio pasé medio año concentrado en mi nuevo álbum, sin prestar casi atención a lo que pasaba en el mundo exterior. El nuevo álbum se volvió aún más popular de lo que esperaba y conseguí una pequeña, pero considerable cantidad de seguidores. Mi mejor amiga estaba emocionada y me envió un mensaje: Eliza, cuando tengas tu concierto, por favor, guárdame una entrada de primera fila. Oliver también pidió una entrada. Soy fan desde hace mucho tiempo, no puedes ser tacaño conmigo. Levanté la vista del escritorio. Pasó el invierno y llegó el verano. Ya era pleno verano. Durante esos días mis amigos me contaban de vez en cuando noticias suyas. Decían que León no había vuelto con Grace. Me enteré de que Grace le había propuesto matrimonio y todos habían dado por hecho que era un trato cerrado, pero inesperadamente él la rechazó.
Delante de tanta gente, Grace tenía una cara horrible y cuando se fue, tenía los ojos rojos de tanto llorar. Mi mejor amiga, un poco alegre, dijo, ¿quién hubiera pensado que la ruptura sería tan fea? Se merecía lo que se merecía. Realmente no me importó nada de esto. Unos años después, empezó mi siguiente concierto. Antes de que empezara, mi mejor amiga vino a animarme, Eliza, no tengas miedo. Ya lo has hecho antes, esta vez hay más gente, lo lograste. No estaba nada nervioso, pero aún así sonreí, y le choqué los 5. Oliver también estaba allí, sosteniendo un montón de palos de apoyo, al menos una docena, que casi le cubrían la cara. Sonrió y dijo, no puedo llevarme tus entradas gratis, ¿verdad? Mira, soy una persona, pero tengo como 10 seguidores. Al verlo tan ridículo, no pude evitar reírme. Se tiró de las orejas ligeramente rojas y salió corriendo. Todo transcurrió con normalidad. Más tarde, a mitad del concierto, vi vagamente una cara familiar entre las luces. Me quedé paralizado un instante, pero rápidamente me obligué a concentrarme de nuevo en la actuación. Debió ser un error. El éxito del nuevo álbum también reavivó la atención sobre mi anterior canción, Water Surface, que volvió a ser popular. Al salir del recinto me rodeó una multitud de fans emocionados, gritando y vitoreando. Mientras observaba a la multitud, vi a León de pie en un rincón. Su alta figura era difícil de pasar por alto, a pesar de que vestía de negro, intentando mimetizarse con el entorno. Estaba de pie en el rincón, completamente fuera de lugar entre la animada multitud. Alguien con un micrófono me preguntó, escuché que Water Surface es una canción que escribiste para alguien que te gustaba, ¿es cierto? No lo negué, alguna vez me gustó. ¿Por qué elegiste este título? Porque en aquel entonces sentía que cuando te gusta a alguien, tu corazón es como un lago agitado por el viento, siempre hay una sutil oleada de emociones. León me miró justo cuando nuestras miradas se cruzaron. Ya me había imaginado una escena así. Pensé que si alguna vez volvía a uno de mis conciertos, correría hacia el delante de todos y me lanzaría a sus brazos. Querría gritarle al mundo que lo amaba. El micrófono estaba más cerca de mí. Acabas de decir que una vez te gustó. ¿Por qué ya es cosa del pasado? Con calma aparté la mirada de su rostro y le sonreí cortésmente al entrevistador, porque ese lago se había convertido en agua estancada. Está sucio, apesta y está podrido. Nunca más podrá ondularse con olas claras y suaves. Mi mejor amigo y Oliver me llamaban desde atrás, Eliza. Corrí hacia ellos, viniendo.